Seguimos con problemas de campo eléctrico y de ley de Gauss. Esta es la continuación del problema anterior. Nos dicen cuál es la fórmula correspondiente al valor del campo eléctrico de un dipolo a lo largo de la línea de campo que pasa por un punto. Rθ igual 1 metro pi medio. ¿Y cuál es el valor del campo en 1 metro pi medio? Bueno, primero hallamos la fórmula. Sabemos que la fórmula viene dado por esto en coordenadas polares. El módulo de esto simplemente sería este módulo, que ya está en módulo, y el módulo de este vector, que sería esto cuadrado más esto cuadrado en un medio. Esto se puede simplificar y se puede expresar en función de senos. Y al final queda expresado en función de r y de seno de θ. Se puede simplificar un poco más, tomando en cuenta que las líneas de campo quedan descritas por una función r, que es función de θ, que la habíamos visto que era r igual a r0 seno de θ. De hecho, sí podemos hallar r0 porque nos dan dos puntos, r igual a 1, θ igual a pi medio, 1 aquí pi medio, entonces esto daría 1, r0 tiene que ser 1 metro, y por tanto la ecuación que describe la línea de campo r es igual a seno cuadrado de θ. Así que podemos sustituir r en función de θ acá, y nos queda todo en función de θ. O podemos sustituir seno cuadrado de θ en función de r. Por ejemplo, aquí nos queda todo en función de r. Y luego, para hallar el valor, simplemente sustituimos r igual a 1 metro aquí y ya nos da el valor. Aquí nos dice ahí el flujo eléctrico que atraviesa una esfera de radio R centrada en una carga puntual positiva. Bueno, esto ya lo habíamos visto, el diferencial de flujo siempre es E por el diferencial de área. Ponemos una circunferencia, una esfera alrededor de la carga Q del radio R. Entonces integramos el diferencial de flujo, sería la integral de E punto de A a lo largo del área. Sabemos que el campo eléctrico sobre el área esférica, un radio R es constante, por tanto sale de la integral acá. Nos queda simplemente la integral del diferencial de área, que es el área de la esfera de radio R, y por tanto ese área es 4πr cuadrado, y nos da el valor que ya sabíamos, Q entre epsilon 0, directamente proporcional a la carga. Este es parecido al que vimos en el video anterior. Deduzca la forma integral de la ley de Gauss partiendo de la representación geométrica. Solo que aquí, geométrica general, tenemos una superficie gaussiana general, no tiene que ser una esfera, y nos piden deducir esto, y vamos a ver que va a dar el mismo resultado aunque pongamos una superficie esférica centrada en la carga Q. Aquí en azul sería la superficie gaussiana. Partimos un ángulo sólido a partir de Q, que sería este cono. Ese cono intersecta a esta superficie gaussiana aquí en azul, sería el diferencial de área. Y esta habíamos visto que está puntuado en negro, sería el diferencial de área perpendicular al vector R, al segmento R. Sería la superficie perpendicular al cono que subtiende el ángulo de omega. El campo eléctrico va en la dirección de R. La normal a esta superficie de A es simplemente su normal, que no tiene que coincidir con E. En este caso forma un ángulo θ, que es n unitario acá. Y bueno, aplicamos el mismo procedimiento. El diferencial de ángulo sólido que sostiene este cono, por definición es esta superficie perpendicular de A perpendicular entre R cuadrado, todo en estereoradianes. dA es la intersección del cono con la superficie gaussiana, y el campo eléctrico en este punto P va a ser Q entre 4πr por la distancia que es R al cuadrado. Luego EN, es decir, la componente de E proyectada en la dirección de N, es E.N, o es E, el módulo de E por el módulo de N, que es unitario, 1 por el coseno del ángulo que ellos forman, que en este caso es φ.
Luego el diferencial de flujo, sabemos que es E punto el diferencial del área, el flujo sobre esta área de A, así que va a ser E punto el diferencial de área es el dA, que es el módulo en la dirección n normal, y nos da entonces E punto n, que sabemos que es en de A, pero en es E coseno de phi. Luego el diferencial de flujo, entonces nos queda E, que es Q entre 4pi de 0 al cuadrado, de A, E punto de A. Entonces nos queda En de A, es decir, E coseno de phi de A es esto, coseno de phi es esto y de A. Por definición de ángulo sólido, el diferencial de omega del ángulo sólido era el diferencial del área perpendicular entre r cuadrado o el diferencial del área por el coseno de phi entre r cuadrado. Esto era la proyección de dA sobre esta superficie que es perpendicular a R, dA perpendicular. Este ángulo phi se corresponde también con este ángulo phi, lo vamos a ver acá. Por tanto, dA perpendicular simplemente es dA proyectado, dA coseno de phi. Entonces, el diferencial de flujo es simplemente Q entre 4pi es 0, R entre R cuadrado por dA coseno de phi, que es R cuadrado de omega. Los R cuadrados se van y queda simplemente de omega acá. Integramos el diferencial de flujo, nos queda la integral de diferencial de omega. Omega sabemos que siempre va entre 0 y 4pi, no importa la forma geométrica de la superficie cerrada. Y por tanto queda 4pi Q entre 4pi es 0 y volvemos a hallar el resultado que esperábamos, Q entre epsilon 0, ¿no? En este caso usamos una superficie general, no necesariamente una esfera. Si hay n cargas, al aplicar el flujo igual a la integral de punto de A, sabemos que en este caso tendríamos n cargas discretas, sería la sumatoria, cada carga va a generar un flujo, así que sería la sumatoria de k igual a 1 hasta n de e de k punto de A. Esta sumatoria la ponemos afuera, nos queda simplemente la integral de e de k punto de A, por analogía con esto, que esto es la integral de e punto de A, la integral de e de k punto de A va a ser q de k entre epsilon 0. Pero esto es una constante, así que la sumatoria de los q de k es la carga total q. Y obtenemos la ecuación de Gauss. Si quieren verificar que este ángulo es este mismo, bueno, aquí tenemos el vector E, que es el vector R. Sabemos que luego esta superficie es perpendicular a R. Tenemos la superficie de A. Esta línea pasa por la superficie, por el plano de la superficie. Y sabemos que N es perpendicular a esa línea porque es perpendicular al plano. Entonces, el vector unitario normal N es perpendicular a esta línea de A. El ángulo que forma E con N unitario es phi. Esto lo podemos proyectar acá abajo, E y N, y podemos verificar que DA es perpendicular a N y DA perpendicular es perpendicular a E. Por tanto, este ángulo tiene que ser igual a este. Entonces, efectivamente, el ángulo que forman estos dos planos es este mismo, phi. A ver, aquí nos dicen que la velocidad que necesita poseer una partícula de masa m y carga q si ha de pasar exactamente entre las dos placas curvas cargadas que tienen una densidad de carga superficial de más o menos sigma. Las placas forman un sector circular y el radio correspondiente al centro del espacio entre las placas R. Bueno, el campo eléctrico debe producir la fuerza centrípeta para mantener a la carga en una trayectoria curva. A ver, tenemos aquí dos placas. Una con carga positiva, otra con carga negativa. Son circulares. Concentran este punto. La distancia al punto medio de separación entre las dos placas, R mayúscula. Viene una partícula M con una carga Q que entra justo por el punto medio de la separación, y que nos dicen qué velocidad tiene que tener para que pueda atravesar esta
este espacio entre las dos placas, ¿no? A ver, si esto viene inicialmente con una velocidad lineal, para que se empiece a curvar, porque tiene que curvarse, si no se curva se estrella contra las placas, tiene que estar sometida, hay que someterla a una fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta evidentemente la suministra el campo eléctrico. Y la fuerza eléctrica que sería la carga Q por el campo eléctrico. Aquí lo que hemos hecho es una amplificación una vez que la carga comienza a entrar acá a la separación que hay entre las dos placas. Si estas dos placas están muy pegadas y ella entra por el punto medio, todas las líneas de flujo que salen de la carga positiva tienen que ir a la carga negativa. Entonces nos da un campo eléctrico paralelo, eso indica que este campo eléctrico es aproximadamente constante, siempre que esta separación sea pequeña, y será perpendicular a la línea que el movimiento de la carga en un momento en particular, ¿no? Este campo eléctrico lo podemos calcular porque sería como el campo eléctrico entre dos placas. Para efectos de esta carga Q pequeña, esta distancia de las dos placas se puede considerar muy grande, y esto podríamos aplicar el campo eléctrico como si fueran placas de extensión muy grande, infinita, y esto lo habíamos hecho, sabíamos que el campo eléctrico era simplemente sigma entre epsilon 0. Aquí hay sigma más y aquí hay sigma menos. Entonces el campo E debe ser el campo E siempre perpendicular a la trayectoria, y eso le permite entonces producir la fuerza centrípeta. Recuerden que si una carga está sometida a una fuerza que es perpendicular en su dirección en un momento dado, solo cambia su dirección pero no cambia su módulo. Entonces eso permite de que la partícula mantenga la velocidad v constante, pero a la vez gire debido a que se produce una fuerza centrípeta, ¿no? Esa es otra ventaja de tener, de que no solo que sea constante, sino perpendicular a la dirección que lleva la partícula en un momento dado, en cualquier punto, ¿no? Bueno, aquí simplemente sustituimos E aquí y despejamos B. Si B es menor de lo esperado, lo que va a pasar es que la partícula simplemente, como es positiva, va a ser rechazada por esta carga positiva y se va a terminar estrellando en este lado de la placa negativa y no va a salir. Y si B es mayor, lo que va a hacer es que termina estrellándose en la placa positiva antes de salir. Por eso en principio debería tener un valor muy exacto de B. Aquí nos piden deducir la forma diferencial de la ley de Gauss. La ley de Gauss está en la forma integral. Simplemente aparece una integral de superficie. Pero hay una forma diferencial. Básicamente, ¿qué se hace? Bueno, se parte en un punto de espacio P que está sobre un eje de coordenadas x, y, z, a una distancia r, ¿no? Un vector r. El punto P en coordenadas cartesianas x, y, z. Este punto P lo vamos a envolver por una superficie volumétrica que es un cubo que está centrado en P. Ese cubo va a tener un diferencial de volumen, es decir, sus lados van a ser de x, de y y de z. Por tanto, el diferencial de volumen va a ser de x por de y de z. Calculamos el flujo, vamos a calcular el flujo eléctrico que atraviesa cada una de las caras. En este caso comenzamos con la cara Z', que estaría acá abajo, por debajo del punto P, sería esta cara. Y vamos a tener este flujo de phi Z'. Y luego está el flujo que atraviesa la cara superior, diferencial de phi Z2', producido por este campo E que aparece en el punto P. Lógicamente vamos a necesitar la componente de E en la dirección Z, de manera que esa componente Z atraviesa perpendicularmente a las caras. Y ya el flujo sería directamente E de Z por el diferencial de área.
Así que el diferencial de flujo Z acá abajo en esta cara inferior va a ser el campo eléctrico Z en esta posición inferior, no en P, sino en esta posición inferior. Por tanto, es el campo eléctrico Z en XY, Z menos un medio de Z, es decir, este punto abajo sería, este está en Z, esta acá abajo sería, ya que aquí hay dz y está en el centro, de aquí a aquí hay dz medio, así que sería dz menos un medio de dz, por el área que está involucrada, que sería dy de x. El flujo es negativo porque aquí el diferencial de superficie iría hacia abajo y el campo eléctrico Z va hacia arriba. Así quedan con un signo negativo. Eso indica que el flujo está entrando. El flujo aquí en la cara superior, el flujo sale. El diferencial del área, la dirección del diferencial de área va hacia arriba. El flujo también, así que queda positiva. Y aquí hay que evaluarlo el campo eléctrico en Z más esta distancia que es de Z medio. Luego el diferencial de total que sale en la dirección Z es simplemente la suma de los dos flujos. Lo realizamos aquí. Sacamos factor común de X y de Y. Luego aplicamos el concepto de derivada. Sabemos que la derivada parcial de E de Z con respecto a Z, manteniendo X y Y constante, es simplemente E de Z evaluado en un punto menos E de Z evaluado en un punto separado a una distancia diferencial entre esa distancia, ¿no? En este caso, este está evaluado en Z más un medio de Z y este en Z menos un medio de diferencial de Z. Están separados a una distancia muy pequeña y la distancia sería un medio de Z más un medio de Z sería de Z. Eso es por definición de derivada parcial. Bueno, de aquí podemos entonces ver que esta diferencia es la derivada parcial de E de Z con respecto a Z por el diferencial de Z y la podemos sustituir en la ecuación 4 para el diferencial de flujo. Este término lo podemos sustituir por esto por dz, que fue lo que hicimos aquí, pero resulta que dx, de y, de z es db. Al final nos queda el flujo en la dirección z, es la derivada parcial de e de z con respecto a z por el diferencial de volumen. El diferencial de flujo total simplemente sería sumar los flujos en las coordenadas x, y y z. Las coordenadas x y tienen la misma forma que las coordenadas por simetría, la misma forma que este flujo para z. Este diferencial de flujo lógicamente va a ser la carga encerrada de Q entre epsilon 0 o la integral de E punto de A sobre la superficie, en este caso cerrada, que sería el cubo. Sustituimos estos diferenciales de flujo. Fíjense que el diferencial de flujo de Z sería este término. El de Y tendría la misma forma, entonces sería la derivada parcial de E de Y con respecto a Y, y aquí el de X, derivada parcial de E de X con respecto a X. El de B lo pasamos al lado izquierdo, nos queda dQ de B por 1 entre epsilon 0, pero dQ de B es la densidad en un punto particular, la densidad volumétrica de carga en un punto particular, que depende con la posición X, Y, Z, es variable, ¿no? Luego introducimos lo que se llama el operador nabla de cálculo, que es simplemente la derivada con respecto a X en la dirección X y la derivada con respecto a Y en la operación Y. En la dirección Y, la derivada con respecto a Z en la dirección Z. Cuando apliquemos este operador sobre algún vector, multiplicándola, simplemente lo que vamos a hacer es, o sobre una función, por ejemplo la función A, quedaría entonces la derivada de A con respecto a X en la dirección X, derivada de A con respecto a Y en la dirección Y, derivada de A con respecto a Z en la dirección Z. Por eso lo llaman un operador, ¿no? De hecho, sí podríamos hacer entonces este operador nabla, hacer el producto punto con E. Si hacemos el producto punto con E, nos queda el operador, quedan simplemente las coordenadas X, es decir, este término multiplicado por E de X.
es decir, aplicar el operador a e de x. Por tanto, hacemos la derivada de e de x con respecto a x. Cuando hacemos el producto punto de los términos en j, quedaría derivada parcial con respecto a y multiplicado por e de y. Es decir, aplicamos la derivada parcial de y a e de y. Igual para e de z. Pero resulta que esto es la definición de la divergencia de. Por tanto, nabla.el campo eléctrico es la divergencia del campo eléctrico, y eso es igual de aquí de 10 a ρ entre epsilon 0. Bueno, esta es la forma diferencial de la ley de Gauss, que relaciona la carga al campo eléctrico, pero en forma diferencial. Y vemos que hay divergencia si hay carga en un punto P del espacio. Si no hay carga en ese punto del espacio, la densidad de cargas en ese punto sería 0 y no tendríamos carga, ¿no? No tendríamos campo eléctrico. Por último, vamos a ver este problema. Otra vez de dipolo. Tenemos un dipolo eléctrico que consiste de dos cargas iguales Q de signo opuesto separadas por una distancia pequeña. Demuestra que el campo eléctrico en P viene dado por esto, viene dado en la dirección X si RP es mayor que 0, y en el punto M viene dado por esto también en la dirección X si RM, la distancia desde acá, esto es el inicio del eje X, desde 0 hasta aquí sería RM, es mucho mayor que A. Bueno, por simetría ya lo habíamos visto, ¿no? Aquí en el punto P, esto va a generar este campo eléctrico de más, este va a generar este campo eléctrico de menos. Este ángulo es θ, que coincide con este, y las componentes Y evidentemente se anulan, solo queda la componente X. Así que estamos trabajando con la componente X. Por simetría, como esto está en el medio, este R es igual a R, así que las distancias son iguales y los campos E más en la dirección X, E menos en la dirección X son iguales. Así que nos queda 2Q entre 4pi, la distancia que es R, del punto a la carga, por el seno de θ, porque hay que hallar la componente en la dirección X, que es E más por el seno de θ o E menos por el seno de θ también. Entonces nos queda esto que tenemos acá. Pues de la geometría seno de θ va a ser este cateto que es a medio entre R. R es la hipotenusa, es decir, esta raíz. Y podemos expresar el campo eléctrico en la dirección X positiva. Luego solo nos queda aproximar si RP es mucho mayor que A medio. Bueno, aquí directamente esto, si esto es mucho mayor que esto es simplemente RP cuadrado, a la 3 medio queda RP al cubo. Y en la dirección Y. En M se hace igual, solo que vemos la distancia. La distancia de esta carga Q a M es RM, es decir, de aquí a aquí hay RM más A medio. Y de la carga menos Q es RM menos esta distancia que es A medio. Entonces simplemente E más viene en esta dirección, E menos en dirección contraria. Esta en dirección X, dirección menos X, y ponemos las distancias respectivas. Esto lo desarrollamos y lo simplificamos a esto. Y luego, de nuevo, si RM es mucho mayor que A, simplemente queda RM a la 4, con este RM queda RM cubo en la dirección menos I. Bueno, igual que aquí depende con esta distancia RP al cubo, y aquí depende con la distancia RM al cubo también. Luego aquí tenemos otro caso, nos dicen que calcule el campo eléctrico de un arco semicircular cargado uniformemente en el punto P, que sería aquí en la diagonal, en la
en el diámetro. Bueno, aquí nos dicen que el campo eléctrico va a ir en la dirección Y, E de Y, y viene dado por esta fórmula, es decir, en dirección Y negativo, dado que estas cargas son todas positivas. Ahora nos dice, si la distribución de carga a lo largo del arco es no uniforme, bueno, estos resultados lo pueden hallar cuando la distribución de carga es uniforme, nos da este valor, ¿no? Luego nos dice que si ahora consideren la distribución de carga a lo largo del arco como no uniforme y de esta dada por lambda igual a lambda 0 seno de tita, es decir, varía con el ángulo tita, medido desde la vertical, encuentra el campo eléctrico otra vez en el punto P. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que la carga varía con el ángulo tita, así que puede ser positiva y negativa. Inicialmente, fíjense que si tita es igual a 0, lambda es 0, así que aquí justo el lambda es 0 y luego empieza a aumentar la carga a medida que nos acercamos a menos pi medio o pi medio. Si nos acercamos a pi medio, siempre positiva y va aumentando positivamente. Si nos acercamos a menos pi medio, es negativa y va aumentando hacia menos pi medio negativamente. Aquí hay que tener cuidado ahora porque si tomamos aquí un diferencial de carga, nos va a dar este campo hacia afuera E más, porque la carga es positiva, y si tomamos aquí el simétrico, si este está situado a tita y este está situado a menos tita, su simétrico, este va a generar un campo en este sentido hacia adentro porque la carga es negativa. Entonces tenemos E más, E menos. De nuevo las componentes verticales se anulan y solo queda una componente horizontal hacia la izquierda, hacia X negativo. Bueno, el diferencial de X más es E más proyectado sobre el eje X, que es de Q sobre 4π/0. La distancia a estos puntos siempre es A, así que queda cuadrado. Y X proyectado sobre el eje X, para hallar X sería este ángulo. Este ángulo lo pueden calcular. Si este ángulo a ver, aquí tendríamos este ángulo es tita. Este ángulo es 90, es decir, que este ángulo sería 90 menos tita. Así que la componente E más en la dirección X es más por el coseno de 90 menos tita, que sería E más por el seno de tita. Por eso aparece seno de tita aquí. De Q es simplemente lambda, porque esto es una densidad lambda, por el diferencial de arco de S. Luego integramos el diferencial de X. Tenemos que integrarlo desde este ángulo que es menos pi medio hasta este ángulo que es pi medio, porque va a quedar una integral en tita. Quedaría entonces lambda, que es lambda 0 entre 4pi epsilon 0 al cuadrado, y aquí aparecería ds, este diferencial de arco. Como estamos barriendo un ángulo tita, lógicamente va a ser a de tita. Entonces aparece a de tita. Luego, perdón, lambda tiene el seno de tita, con este seno de tita da el seno cuadrado de tita. Y al final nos queda la integral de seno cuadrado de tita. Esto se hace la integral, nos da este resultado. Evaluamos entre menos pi medio y hallamos entonces el valor esperado. E de X efectivamente es negativo, va hacia la X negativa. Bueno, lo dejamos hasta aquí.